Bueno, entonces vamos a continuar en este punto que habíamos dicho, que vamos a empezar a trabajar esto que es la propuesta de esta mujer, Deidre Kramer, una autora norteamericana que tiene cierta formación psicoanalítica y que se ve que se ha dedicado mucho a la psicología clínica, que tiene un texto muy bonito en un libro clásico de Stenberg que se publicó en el año 94, creo yo. O sea que ya tienen cierta antigüedad esta tradición de empezar a estudiar estos temas, que nosotros habíamos dicho que esta autora lo que se pregunta es cuál sería el sentido último de la sabiduría, cuál sería su función. Entonces, en términos amplios, ella dice, la sabiduría se relacionaría con qué? Con resolver, por eso dice la resolución, con poder resolver las tareas, las crisis, los dilemas y las decisiones de la vida. Pero ella lo asocia ya evolutivamente al momento de la vida adulta, ¿sí? Es decir, ella ya asocia la sabiduría con los dilemas que uno empieza a enfrentar cuando uno empieza a ser una persona que autónomamente, es decir, pasado de la adolescencia, uno autónomamente tiene que empezar a direccionar su propio proceso de desarrollo. Entonces los dilemas, las decisiones de la vida adulta. Y fundamentalmente, y en esto concuerda con lo que habíamos visto de vuelta, es decir, cuando los problemas son inciertos, ¿sí? Esta autora lo que percibe es que justamente cuando uno va entrando a la vida adulta, cuando uno va empezando a dejar atrás la adolescencia y está empezando a entrar a la vida adulta, uno empieza a descubrir de qué se trata los problemas importantes pero inciertos que tiene la existencia, los dilemas que a veces trae, ¿sí? Y lo difícil que es tomar decisiones en la vida adulta. Yo por poner un ejemplo digo, ¿cuál es una de las primeras como tareas prototípicas del ingreso en la vida adulta? Piénsenlo ustedes en nietos, en hijos, es decir, cuando uno va dejando atrás la escuela, por poner un ejemplo, uno de los dilemas importantes que uno ya tiene que enfrentar es, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? Es decir, vocacionalmente, ¿qué estudiar? ¿A qué dedicarse? Y ahí uno ya empieza a ver que, por ejemplo, la cuestión vocacional ya es una tarea dilemática enorme y es una cuestión crítica y es una cuestión incierta y es un ejemplo prototípico de los problemas que uno empieza a afrontar cuando va llegando al mundo adulto. Las cuestiones del mundo adulto tienen como dos grandes ejes que son las cuestiones ligadas al amor y a los vínculos y las cuestiones ligadas a lo vocacional y a lo laboral y al trabajo y a las áreas en las que uno va a intentar poner, digamos, sus aspectos más productivos y sus aspectos más creativos. Y escoger y tomar una elección es muy difícil porque, por ejemplo, en lo vocacional hay una gran incertidumbre, es decir, ¿qué hacer con la vida? Qué destino tomar? Incluso, bueno, a veces las dificultades incluso pueden ser en jóvenes que están muy entusiasmados con muchas cosas. Yo me acuerdo que una de mis dificultades vocacionales era que a mí me gustaban demasiadas cosas. Me gustaban las lenguas clásicas, me gustaba la psicología, me imaginaba también como periodista, entonces me imaginaba estudiando comunicación social, entonces me gustaban las lenguas extranjeras, entonces mi dificultad tal vez tenía que ver no con que no hubiera cosas que me gustaban, sino que había demasiadas cosas que me gustaban y empieza uno ahí a percibir de qué se tratan los problemas inciertos, porque uno cuando escoge o uno cuando elige, en algún punto también está no tomando o no llevando a la vida otro montón de opciones que son las que van quedando atrás. Y ahí uno va percibiendo cómo las elecciones no solamente es el nacimiento de algo, sino la muerte de muchas otras opciones que no se van a poder dar. Y que además después, digo, con el paso del tiempo, nada te asegura que uno mire para atrás y diga, hoy cómo no elegí tal otra cosa, hoy cómo no sé qué, cómo no sé cuándo. Siempre algún margen de siempre algún margen de revisión y siempre algún margen de reproche uno va a tener para hacerse con respecto a las elecciones que seguramente uno hizo. Yo me acuerdo que al momento de elegir, por ejemplo, mi vocación,
Mis padres eran muy liberales en ese sentido, de que yo eligiera lo que yo quería, de que yo eligiera lo que yo deseara. Sin embargo, mis dos padres eran arquitectos de formación, así que imagínense, la verdad que yo me fui para áreas muy distintas. O mi abuela que me miraba y decía psicología y me hacía como diciendo, pero vos estás así de la cabeza, no sé qué decir. Todas esas ideas muy de una época de asociar la psicología con la locura, con cosas por el estilo. Y mis padres, aún siendo tan liberales, también en algún momento me acuerdo que me preguntaron, ¿y nunca se te ocurrió estudiar? ¿Nunca se te ocurrió estudiar arquitectura? Y la verdad que sí, que hasta en algún momento debo haberlo pensado, porque la verdad que a mí me gustaba casi todo. Entonces, qué difícil es resolver un dilema como ese. Porque digo, es dilemático justamente cuando vos tenés varios caminos o varias opciones. También es cierto que hay otras personas que puede ser que esa misma situación ya la enfrenten como con una certeza inamovible. No, yo, qué sé yo, quiero ser médico, quiero ser abogado, con una seguridad total. Alguien podría haberlo planteado o haberlo sentido así. Y también es cierto que hay personas que pudiendo haber estado muy seguras en su momento, tal vez con el paso del tiempo también miran para atrás y se desilusionan de haber estado tan segura de algunas cosas. Bueno, a lo que voy, no hay recetas. A lo que voy es que justamente los dilemas que empezamos a enfrentar cuando vamos llegando al mundo adulto son problemas que no tienen respuestas correctas. No tienen respuestas correctas. Tienen respuestas posibles. Nosotros podemos actuar con más o con menos impulsividad, nosotros podemos reflexionar más o podemos reflexionar menos, podemos hacer ciertas cosas como para que cuando tomemos las decisiones sean decisiones al menos más sopesadas, ¿sí? Sean decisiones al menos más reflexionadas del por qué quizás se están tomando o no se están tomando. Pero aún así y aún en ese contexto nada nos puede asegurar que cuando se tratan de decisiones que tienen que ver con la incertidumbre, nada nos puede asegurar que nosotros estemos haciendo necesariamente buenas elecciones o buenas decisiones. Quizás simplemente estamos tomando las decisiones de maneras un poco más estratégicas. Y eso sí estaría asociado a la sabiduría, ¿sí? Bueno, entonces, esta autora, ¿qué es lo que dice? Que la sabiduría tiene un sentido último que sería justamente enfrentar dilemas, crisis, cuestiones que en la vida adulta inevitablemente van llegando y que inevitablemente son las ligadas a los problemas mal planteados que la vida te trae, ¿sí? Cuando decimos problemas mal planteados nos referimos a eso, a que los problemas de la vida adulta son problemas que no tienen resoluciones perfectas, sino que simplemente uno los va a tener que ir abordando como puede. Bueno, esta autora dice que para enfrentar hay como dos dimensiones a las cuales ella le va a prestar mucha atención. Y vamos a irlas viendo por partes. Como decía Jack el Destripador, vamos por partes. Entonces, una de esas es lo que ella denomina el desarrollo cognitivo, el desarrollo intelectual. Y el desarrollo cognitivo y el desarrollo intelectual, esto se relaciona bastante con lo que fuimos viendo en el modelo anterior. Hay muchos estudios que muestran o que han buscado evidencias de si nosotros cuando vamos abandonando la adolescencia y entrando al mundo adulto, somos o no somos capaces de empezar a desarrollar modos de pensamiento cada vez más complejos, o no. ¿Sí? Es decir, si vamos teniendo la posibilidad de ir pensando con mayor complejidad o con menor complejidad a medida que vamos creciendo. No es que por la edad sea que uno vaya a pensar más complejo, sino que tal vez tenga que ver por cómo uno va elaborando o procesando determinadas ilusiones y desilusiones que la vida te va trayendo y va procesando determinadas experiencias, ¿sí? Entonces, yo no sé si lo he contado ya en alguna de las clases cuando tuvimos nuestras clases Mi Memoria Frágil, si lo conté en las clases presenciales, no me acuerdo si lo he contado en alguno de los primeros videos, pero cuando yo era jovencito, muy jovencito, cuando tenía 18 años, yo entré a la universidad con 17 años, súper joven me acuerdo. Yo cumplí 18 años cuando iba al primer año de la universidad. Esto que yo decía de que uno de los dilemas
justo tiene que ver con cuestiones vocacionales. Bueno, había escogido psicología, elegí arrancar la carrera de psicología. Era el año 95, porque yo egresé en el año 94 de la universidad. En el año 95, nuestro país, en los años 90, el gobierno era el gobierno de Menem. Y en esas épocas estaba fuertemente todo en discusión la cuestión del arancelamiento o no de las universidades públicas, cosas que afortunadamente no sucedieron porque yo no sé si hubiera podido haber seguido estudiando. Entonces eran años muy complejos, los sueldos universitarios estaban por el piso, entonces los conflictos con los gremios docentes eran incesantes. Entonces, ¿cuál era mi percepción en ese momento vital, digamos? Mi percepción era, wow, qué desilusión. Yo había llegado como a la universidad con la ilusión de entrar a las casas de altos estudios y me imaginaba, qué sé yo, profesores y clases magistrales y contextos de preocupación altísimamente centrados en el desarrollo académico y en el estudio de teorías y qué sé yo. Bueno, yo me había ido con todas esas imágenes, con todas esas ideas y de repente fue llegar en un contexto que era malísimo a la realidad de una universidad pública que se estaba cayendo a pedazos en ese momento histórico, con docentes mal pagos, con conflictos permanentes, con una imposibilidad de que hubiese un cursado regular y normal de las materias. Entonces para mí la desilusión era tan grande que el enojo también mío era enorme. Entonces yo estaba enojado con todo el sistema, estaba enojado con los políticos, estaba enojado con los docentes, estaba enojado con la universidad, estaba enojado con todo el mundo y estaba enojado sobre todo por modos de entender yo las cosas, que eran modos, ahí volvemos a los conceptos, es decir, eran modos muy formales, eran modos muy absolutistas de entender las cosas. Yo siempre he sido una persona medio autoexigente en muchas cosas. Entonces, en algún modo, mis modos también de pensar las cosas eran con ese grado de autoexigencia y con ese grado de dogmatismo. Entonces, eso no solamente era válido para mí, sino que para mí era válido para todo el mundo. ¿Sí? Es decir, ¡guau! Si esto funciona mal, tendrían que echar a todos los docentes que no quieren trabajar, tendrían que hacer tal cosa, tendrían que hacer tal otra. Es decir, todos mis modos de entender los problemas eran fuertemente dogmáticos. Así de liso y llano, como no es nada raro que en la adolescencia, 17 años, yo me acuerdo que cuando egresaba de la del secundario, 17 años, yo tenía la sensación de que me las sabía todas. Era realmente una posición bastante arrogante. No es de lo que uno se sienta muy orgulloso precisamente ya con el paso del tiempo, sino que al contrario, uno mira para atrás y dice, uy, me miro para atrás y pienso en mí como una persona que sí que era bastante arrogante y bastante eh, poco prudente o poco reflexiva en algunos aspectos y muy quizás de denostar a las personas si no tenían ciertas capacidades intelectuales o ciertas capacidades eh, que me hubiese deseado que tuviesen y que esperaba también en docentes universitarios. Entonces era como muy autoexigente, muy exigente de los otros. En ese contexto me acuerdo que entonces como que yo tenía una visión así, de que las cosas son fácilmente resolubles si uno toma ciertas decisiones, aunque sean dolorosas, aunque sean aunque sean eh, aunque sean terminantes, pero que si uno hace con cierta dureza ciertas cosas, el mundo funcionaría mucho mejor. Pero mi visión era dogmática. Entonces, me acuerdo que mi padre, escuchándome, en algún momento me narra o me relata la historia de mi abuelo, que era una persona muy capaz y que era una persona también exigente y que era una persona que trabajó mucho en un instituto de la universidad, en investigaciones y que tenía gente a su cargo y que de repente hay gente que trabajó con él y que lo sigue recordando como sí, como una persona con ciertos rasgos asociados a la sabiduría. Entonces él me relata la historia de este abuelo que
que siendo así como era, exigente y buscando siempre de que las personas sacaran lo mejor de sí mismas, etcétera, etcétera, en uno de sus trabajos tenía a su cargo a una persona que era muy chambona, muy metedora de la pata, muy, muy inútil en muchos aspectos, muy, muy chambona. Chambona me gusta esa palabra, digamos así, porque chambona tiene como esa acepción de personas que de repente siendo torpes no lo hacen malintencionadamente, no es que tengan mal corazón, sino que al contrario, es decir, personas que de repente por ciertas restricciones no pueden de repente ser tan eficientes en algunas tareas, pero que no hay una mala intencionalidad por detrás de sus actos. Entonces, claro, él tenía esta persona chambona y traía muchas complicaciones en el instituto que él tenía que dirigir. Entonces yo me acuerdo que mi expresión es, bueno, pero ¿y por qué no lo echaba? O qué sé yo, que lo despida, que se lo saque de encima. Entonces mi viejo me dice, bueno, pero si hubiese hecho eso el abuelo, esa persona sería muy chambona, pero tenía hijos, tenía una familia, tenía que mantener a sus niñitas, tenía que... ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que quizás cuando uno es más joven, a muchos problemas los resuelve formalmente. ¿Qué quiere decir un pensamiento formal? Pensamiento formal quiere decir que es un pensamiento que uno lo hace solamente en su cabeza, que lo hace solamente con formas, con construcciones que son racionales. Y que eso es bastante común que uno lo haga justamente cuando uno está en la adolescencia, que logra desarrollar el modo de pensamiento formal, es un pensamiento en donde vos a las cosas las podés racionalizar a todas, pero que es un pensamiento que todavía carece de la experiencia concreta de la vida. Es decir, que es un pensamiento que se resuelve en una dimensión que es racional, que es imaginaria, que es formal, que ese es el concepto de la formalidad, de la formalización, como cuando uno hace una fórmula matemática y es una formalización, y que puede ser muy útil para entender muchos fenómenos o para comprender muchos fenómenos, pero que sin embargo todavía el pensamiento formal carece de la experiencia concreta, de la experiencia real con asuntos y con problemas que la vida humana adulta te trae. ¿Sí? Es decir, yo como adolescente podía, o como adulto joven, podía razonar formalmente, bueno, no, esto se soluciona así, así o así, pero todavía no había pasado nunca por experiencias como es una experiencia que te va a llevar después a madurar muy mucho en la vida, que es la experiencia de que efectivamente alguien dependa de vos y de que las decisiones que vos tomes van a incidir mucho en la vida de otros. Entonces ahí quizás esas formas tan simples de pensar las cosas empiezan a, empiezan a romperse cuando vos empezás a enfrentar la realidad concreta. Entonces yo también de joven empecé, por ejemplo, con tareas docentes. Entonces ahí uno empieza también, cuando uno empieza con ese tipo de tareas, a ver la distancia enorme que hay entre cómo uno formalmente piensa las cosas y cómo después la realidad del encuentro, por ejemplo el encuentro educativo, te va llevando a descubrir que esas formas con las cuales uno piensa a veces no te alcanzan para entender los fenómenos de la realidad. Entonces, una cuestión prototípica del docente, de cuando uno arranca siendo un docente inexperto, uno formaliza un programa, uno formaliza, uno le da una forma, uno lo imagina, uno lo piensa, uno dice, voy a ir por acá, por acá, por acá, voy a hacer esto, esto va a ser el primer punto, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero, bla, bla. Y uno puede tener todo en su mente, toda una forma de cómo cree que va a enseñar, de cómo los alumnos van a aprender, de cómo va a ser un proceso. Y después cuando llegas a un aula y tenés toda esa forma en la cabeza, pero empezás a conectar con la realidad concreta, con las personas de carne y hueso, con las dificultades que esas personas tienen, con las interrupciones que te van a ir planteando, con los problemas, con las cosas que no se resuelven como vos creías formalmente que se iban a resolver, bueno, todo se va al diablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vida, la experiencia concreta después en la vida adulta, nos lleva a mostrar que el pensamiento lógico y formal sirve solamente para resolver problemas lógicos y formales, pero que la vida en realidad está plagada de situaciones que lejos de ser lógicas y formales son humanas, son irracionales,
son emocionales. Entonces, una de las prototípicas cosas del docente inexperto es cuando uno piensa formalmente un programa y todo lo demás y se olvida de que en realidad lo más importante va a ser si esos contenidos con los que se van a trabajar tocan fibras emocionales en los participantes de un proceso educativo o no tocan nada de lo emocional. Y cuando digo de lo emocional, digo, aunque sea astronomía lo que tengas que enseñar, si vos logras tocar al menos fibras emocionales como es la curiosidad, la motivación y el interés, que es un componente emocional. ¿Se comprende? Entonces, el pensamiento adolescente suele ser un pensamiento más formal, pero la sabiduría va a requerir de una transformación de la forma a lo postformal, es decir, algo que vaya más allá de lo formal. Acá en esta filmina aparece entonces esta como dialéctica o esta como oposición en el desarrollo cognitivo entre lo que serían los modos más dogmáticos o los modos más absolutistas de pensamiento o modos postformales. ¿Cuáles son esos modos postformales? El modo postformal es el que en un primer punto se caracteriza por empezar a relativizar el pensamiento absolutista. ¿Sí? Es decir, el pensamiento relativista es cuando vos en tus modos de pensar sos capaz de empezar a entender la mirada del otro. Ese es el relativismo. Es decir, que si bien yo tengo una mirada de las cosas, una mirada relativa, puedo empezar a entender que no es la única mirada de las cosas. Si yo creo que la mirada que yo tengo sobre las cosas es la única que hay, yo todavía en realidad estoy teniendo una mirada absolutista de los fenómenos. El pensamiento relativista es justamente cuando uno empieza a ser capaz de que yo estoy viendo las cosas de un modo, pero el otro la está mirando de otra manera, o la puede estar mirando de otra manera. Cuando en la historia de Dalmiro que vimos la semana pasada, Dalmiro se distancia profundamente del hijo, él está convencido de que el único modo de vincularse entre padres e hijos es que un padre manda y un hijo obedece. Y su modo de entender entonces los vínculos y su modo de entender las cosas es absolutista. ¿Sí? Es decir, no hay forma de que él pueda percibir ni por asomo que un hijo pueda tener una mirada distinta de las cosas. Es decir, y que sea válido una posición relativa distinta. Por lo menos ese fue el Dalmiro del momento del distanciamiento hace muchos años atrás. Quizás el Dalmiro que aparece ya en las escenas de la historia que vimos es un Dalmiro que ha empezado a aflojar ciertos dogmatismos y a poder percibir entonces también y a poder empezar a reflexionar y a pensar más relativamente las cosas. Yo me acuerdo que una vez estando en Chile, ahí comprendí de qué se trataba lo del relativismo cuando, escuchando las noticias, yo me hice muy amigo de un muchacho chileno que vino a estudiar a Córdoba psicología. ¿Por qué se vino a estudiar a Córdoba? Porque en el sistema educativo chileno, vos para poder estudiar ciertas carreras tenés que dar como una prueba y según las puntuaciones que vos tengas en esa prueba es que vos vas a poder cursar ciertas carreras sí o ciertas carreras no. Entonces él había venido a estudiar a la Argentina porque al estudiar acá ya un año de psicología, cuando él volvía a Chile, ahí sí, más allá de los resultados de esa prueba, él estaba como autorizado a seguir los estudios en esa rama, en esa área. Entonces lo voy a visitar a Chile, yo tendría 19 años, no, 18 años, fue el primer año, 18 años y entonces ahí fue como... Claro, yo escuchaba las noticias y decían, en el país trasandino se está desarrollando el festival de Cosquín. Digo, ¿cómo en el país trasandino? Si el país trasandino es Chile. Entonces digo, de a poco uno le va cayendo la ficha de qué es la relatividad de las cosas. Todo es relativo desde la perspectiva que yo lo estoy mirando. Todo es absolutamente relativo a cómo yo percibo las cosas. Si estás en Chile, nosotros los argentinos somos el país trasandino. Aunque para mí toda la vida estaba claro que los transandinos eran los chilenos. Y ahí uno descubre que en realidad el concepto de transandino es un concepto que es relacional, que es un concepto que en realidad es vincular. Es decir,
vos sos transandino, pero entonces vos vas a tener dos transandinos. Del mismo modo que para la gente de Villa Dolores, los de tras la sierra somos nosotros. Aunque nosotros en general pensamos tras la sierra como lo que queda del otro lado de la sierra. Sí, es verdad, pero desde nuestra perspectiva. Pero la otra perspectiva es igualmente válida. El pensamiento relativista es justamente el pensamiento que requiere de empezar a poder integrar en mi modo de pensar que lo que yo estoy enunciando es una verdad relativa, que lo que yo estoy mirando es un modo o es una óptica o es una forma de entender las cosas, pero que mi modo, mi forma de entender las cosas no es la única. No es la única. A ver, vamos a ver ahora algunos. A ver, voy a agrandar esto para que se vea mejor. Ahí. Estos escritos humorísticos a mí me encantan, pero ven que es un caracol arriba de una tortuga y dice, tenías razón, Patricio, esto de la velocidad es otra cosa. ¡Guau! Ay, a mí me encanta ese chiste, porque digo, ¿quién podría pensar que una tortuga es un animal veloz? Bueno, para el caracol, ¡guau! La velocidad. Yo me acuerdo siempre de un maestro que yo tuve cuando yo jugaba al ajedrez desde joven. Entonces había un maestro acá en Córdoba que se llamaba Osvaldo Bazán, que nosotros los jóvenes nos encantaba escucharlo porque sabía mucho, nos mostraba partidas. Él llegaba al club de ajedrez en el que nosotros estábamos y era como una fiesta porque él iba a empezar a enseñarnos. Él tenía una generosidad enorme para compartir conocimientos. Y entonces una de las anécdotas que me acuerdo que siempre que nos contaba era ligado a esto de lo relativo que es todo, que había conocido a un periodista y jugador de ajedrez chino. Entonces, claro, él le contaba de la afición que teníamos por el ajedrez en Córdoba y que en Argentina tenía toda una tradición de bastante juego de ajedrez y que era un deporte, una disciplina bastante practicada por muchas personas. Entonces que el chino por ahí lo mira y le dice, no, dice, no, en China no. En China el ajedrez es algo que no genera mucho interés. No genera mucho interés. Lo deben jugar 5 o 6 millones de chinos nomás. Entonces es todo tan relativo. Es decir, una disciplina poco interesante para los chinos y sin embargo lo jugaban mucho más chinos, 6 millones, el 20% de la población argentina sería. Bueno, todo es relativo. Todo es muy relativo. Todo depende muchas veces, como hay una canción que dice eso, depende, todo depende. De según cómo se mire, todo depende. ¿Sí? Entonces el pensamiento relativista tiene mucho que ver con eso, es decir, con que uno en su modo de pensar, es decir, sería uno en su modo de pensar ya no se queda tan apegado a la perspectiva egocéntrica, es decir, de cómo yo veo las cosas, sino que yo puedo incorporar en mi modo de pensar la idea de que a toda tesis se le opone una antítesis. Ese es el relativismo, es decir, de que ante una mirada de una determinada manera hay miradas de los mismos fenómenos que pueden ser hechas desde otras maneras. Y ahí viene como quien dice lo más complejo, es decir, miren, les voy a mostrar este. ¿Quién tiene la razón? Entonces, este dibujito para mí es hermoso porque además encierra una ilusión óptica. Está tan bien hecho que acá se genera todo un fenómeno de ilusión óptica en donde este fulano viéndolo desde acá, está muy bien hecho este dibujo, él está viendo 3 barras y este fulano viéndolo desde acá está viendo 4 barras. Entonces, dependiendo desde dónde se ven las cosas, puede ser que los dos personajes tengan la razón. La percepción de la realidad puede ser muy distinta según desde la perspectiva en que nosotros las estemos viendo los fenómenos, ¿sí? Muchísimos de los conflictos
que se dan en términos interpersonales son el producto de que nosotros queremos tener la razón, creyendo a veces que existe una única razón o una única verdad, y que nosotros querríamos tener la verdad revelada, la verdad dogmática, la verdad. Y lo complejo muchas veces en los vínculos es precisamente que no es que haya una verdad, no es que haya una única razón, sino que hay razones. ¿Se comprende? Es decir, hay razones, y quizás hay razones factibles y plausibles desde ambas perspectivas. Es decir, acá ¿quién tiene la razón? ¿El que dice 4 o el que dice 3? Y en realidad lo complejo es entender que los dos tienen razones. Los dos tienen sus razones para enunciar lo que están enunciando. Los dos las tienen porque en algún punto cada uno está viendo las cosas desde una perspectiva que es distinta a la del otro. El problema es cuando en muchos vínculos interpersonales, digamos, hay toda una... Hay veces que hay como todo un deseo de imponer la mirada personal o la mirada relativa de las cosas sobre los otros. Y nos perdemos la posibilidad más enriquecedora de la condición humana, que es dialogar para poder empezar a tratar de comprender el por qué el otro mira las cosas como las mira, y tal vez enriquecer yo también la mirada que estoy teniendo de los fenómenos. Porque si estos personajes, en vez de solo tratar de imponer una razón, pudiera cada uno ponerse en el lugar del otro, moverse desde ese lugar, ver las cosas desde la perspectiva que el otro les está viendo, tal vez de repente los dos se sorprenderían gratamente expandiendo la comprensión que están teniendo de las cosas al poder haber hecho ese movimiento. Me voy de vuelta al caso de Dalmiro, pero digo, Dalmiro está probablemente por experimentar en este reencuentro con el hijo algo muy, muy grato y expansivo para su propia vida, que va a ser que va a poder empezar a entender algunas cosas también desde la perspectiva del hijo, no solo desde su perspectiva. Él también va a poder ahora empezar a entender por qué el hijo hizo lo que hizo o actuó como actuó, si es capaz de poder ponerse también en el lugar de él. Y no sabemos, pero probablemente el hijo también puede llegar a entender algunos aspectos de su propio padre o de sí mismo y de lo que pasó en ese momento histórico, o de ciertas cosas un tanto arrogantes que tenían ambos, que los llevó también a un mutuo distanciamiento. Pero quizás también, poniéndose más en el lugar de ese padre, puede llegar a hacer nuevas comprensiones o nuevas síntesis, ¿sí? Les voy a mostrar ahora uno de Mafalda, que a mí me encanta porque dice, está hablando la libertad con la señorita, y la señorita le dice, a ver, veamos los puntos cardinales. El sol sale por... y la libertad le dice por la mañana. Pero no, la mañana, le dice la señora, la mañana no es un punto cardinal. Ah, eso al sol no le importa, el sol sale igual. Sí, bueno, pero ¿por dónde sale? Por la ventana del living, le contesta Libertad. Sí, eso es visto desde tu casa. Y sí, a mi edad no tengo muchas posibilidades de amanecer en otro lado. Anda a tu asiento, por favor. Lástima. Charlar con usted me fascina. Bueno, a mí me encanta la libertad, el personaje de la Mafalda, me encanta. Y en ese diálogo con la maestra, digo, qué interesante, digo, porque en algún punto eso es un poco lo que es el proceso de socialización. Digamos, en el proceso de socialización, esta maestra, ¿qué está esperando que conteste Mafalda? Está esperando que conteste lo formal. Está esperando que conteste el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Que un niño repita una cosa así no es más que una repetición sin sentido y muy desapegada a lo que efectivamente un niño ve. Nosotros cuando somos chicos, nuestro pensamiento, el modo de pensamiento infantil, es un modo de pensamiento absolutamente egocéntrico. Todavía no hay un desarrollo cognitivo que te permita llegar, no al pensamiento postformal y relativista, ni siquiera podemos llegar al pensamiento formal. El pensamiento infantil es un pensamiento absolutamente egocéntrico y apegado a lo que tus sentidos te dicen y que nada de relativista. Es tan egocéntrico que los niños tienen un pensamiento que en realidad creen que incluso los otros, los chicos cuando son chicos, creen que los otros
perciben lo mismo que perciben ellos. Entonces no es nada raro que los niñitos, por ejemplo, cuando mi nena de hecho lo hace, cuando juegan a la escondida, hay un periodo ahí más o menos a los 2 años, 2 años y medio, que los chicos hacen así y se esconden y cierran los ojos así. Pero ellos al cerrar los ojos y al taparse creen que ya los otros no los ven. Entonces tal vez su escondite simplemente es hacer así, aunque esté la otra persona con la que están jugando a la escondida ahí presente, porque creen que ellos al no ver, nadie ve. Es tan fuerte el egocentrismo como modo de pensamiento, ¿no? Y no estoy diciendo ni egoísmo. Por supuesto que cierto comportamiento moral en los chicos, todo lo que los adultos llamamos como modalidades egoístas, tiene su fundamento en que todavía el modo de pensar de los niños es profundamente todavía egocéntrico en ciertas etapas del desarrollo. Y no es que sean egoístas, pero no hay forma todavía en la infancia de que se desarrolle fácilmente el componente empático y la posibilidad de ponerse en el lugar del otro y comprender que el otro está viendo las cosas desde una perspectiva distinta a la de uno y entender que a veces hay perspectivas distintas de las cosas. Eso es un desarrollo muy arduo de que se vaya logrando en la infancia. Porque lo que prima en la infancia es el pensamiento absolutamente egocéntrico. Bueno, un poco que esto es un juego que Kino hace de eso, es decir, por dónde sale el sol, por la ventana. ¿Sí? Y ahí es como uno ve que el proceso de socialización justamente es como un interjuego en donde lo que nos van pidiendo es que nosotros nos desapeguemos de nuestros modos egocéntricos de ver el mundo para empezar a percibir el mundo con formas que ya no sean solamente las formas subjetivas, sino que sean las formas objetivas, entre comillas, es decir, esos modos que todo el mundo va como aceptando como válidos, como lo formalmente correcto. No, lo formalmente correcto es que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, pero no es lo que me dicen mis sentidos. O sea, la formalidad nos dice que es la Tierra que gira alrededor del Sol, no el Sol que gira alrededor de la Tierra. Pero no es lo que dicen, no es lo que me dicen mis sentidos. Mis sentidos me dicen que es el Sol el que se desplaza. ¿Se comprende? Entonces digo, es todo un proceso de desarrollo de un modo de pensamiento formal el que te permite llegar a elaborar una teoría que se desapega de lo que tus sentidos te están indicando y que puedas entonces teorizar cómo es el movimiento de la Tierra y el movimiento del Sol, de la Tierra y bueno, las relaciones que se van armando. Por supuesto que si uno no hiciese cierta renuncia a esas formas más subjetivas de entender las cosas, como la libertad, no, yo veo el sol que sale por mi ventana, es decir, si uno se quedara solamente apegado a esos modos personales de entender las cosas, lo que no se podría dar es el proceso de socialización. Entrar a cierta objetividad implica justamente el que uno tenga que renunciar a los aspectos más subjetivos de cómo uno percibe las cosas y tenga que hacer como un movimiento necesariamente de descentramiento, de no quedar atrapado solamente en el egocentrismo para poder empezar a experimentar la vida más colectiva. Yo me acuerdo de uno de mis sobrinos que de niñito, con las palabras, este es un lindo ejemplo de cómo los niños en cierto momento del desarrollo inventan sus propias palabras. Usan palabras que solamente ellos comprenden. Entonces, por ejemplo, mi sobrinito todo el tiempo hablaba de las ñu, 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 y no sabemos qué eran las ñu, ñu. Las ñu, ñu eran las hormigas. Entonces él a las hormigas le decía ñu, ñu, ñu. Yo se me acuerdo que es como que son chiquitas, entonces inventó una palabra ñu, que era una palabra chiquita. Qué sé yo, cómo lo habrá pensado él. Pero digo, el proceso de socialización justo va a tener que ver con que después en algún momento uno va a tener que abandonar la posición egocéntrica de construcción del lenguaje para acomodarse al lenguaje que los otros también utilizan y que en definitiva todos podemos compartir y compartiéndolo podemos comunicarnos. Entonces el esfuerzo de socialización es un esfuerzo justamente de descentrarse uno y de poder empezar a atender a las miradas que los otros o a las palabras que los otros construyen y a lo que la comunidad también te ofrece. Y entonces es como todo un proceso en donde uno va acomodándose a una realidad que no solamente es la egocéntrica, ¿sí? Bueno, vamos a ver dos dibujitos más.
Este me gusta mucho, está en inglés, pero es muy sencillito. Dice, hay un fulano en una isla gritando, ¡bote! Desde su perspectiva es la salvación. Llega un bote. Y el fulano que está en el bote está gritando feliz. ¡Tierra! ¡Land! ¡Tierra! Porque ve una isla a la vista. Entonces, cómo cada uno está teniendo su perspectiva de las cosas. Y los dos pobres, dentro de un rato, cuando lleguen a la isla, los dos van a estar tan atrapados y tan desolados como... Bueno, acá hay otro ejemplo, que es esto del 6 y el 9, ¿sí? Entonces, cuando cada persona habla, lo habla de su perspectiva. Y de nuevo, uno podría preguntarse quién tiene la razón. Y podríamos también respondernos que ambos tienen las razones. Sí, porque en realidad efectivamente los dos tenemos la razón en este punto. El tema es si seremos capaces de, con madurez, dialogar hasta que cada uno pueda también comprender la perspectiva del otro. O, esta es un poco la metáfora del pensamiento más dogmático y el pensamiento más absolutista, si en vez del diálogo nosotros empezamos a querer o deseamos imponer nuestros modos de entender las cosas y en esto de tener la verdad y la posta o querer imponer nuestras visiones, en vez de dialogar, en vez de construir, en vez de arriesgarse al siempre más productivo, la siempre más productiva posibilidad del diálogo, es cuando nosotros empezamos a monologar y empezamos a imponer las cosas. Y este también me gusta, el docente al frente del curso dice, espero de ustedes que sean personas independientes, creativas, reflexivas, pensadores y que hagan exactamente lo que yo digo. Y eso es un poco también a veces lo que es la distancia entre el discurso políticamente correcto y las prácticas concretas después de la diferencia que hay entre un proceso educativo y un proceso de adoctrinamiento. Y nosotros en nuestras vidas hemos pasado por muchas situaciones similares a las de que nos muestra esta escenita de la docencia, en el sentido de que nosotros no siempre hemos pasado por experiencias de educación, sino que quizás muchas cosas han sido de adoctrinamiento. El adoctrinamiento, aun cuando venga así como el caso de este docente, camuflado en buenas intenciones de pensamiento libre y crítico, adoctrinamiento es todo aquello que tiene que ver con que nos deseen imponer modos de pensar, modos de entender las cosas, modos de entender las realidades y modos básicamente que son los dogmáticos. Porque un dogma básicamente es una verdad revelada y el pensamiento dogmático es un pensamiento que lo ha pensado otro, no uno. Uno es dogmático cuando no es capaz de poner en tensión absolutamente todo saber. Y es algo que no es sencillo que uno haga cuando es niño. Cuando nosotros somos niños somos muy dogmáticos. Es decir, eh, mi nena con 3 años es tremenda. Es tremenda porque por supuesto que hay muchas cosas que son como son porque lo dijo mamá. Entonces yo de repente, qué sé yo, cuelgo una toalla en la silla y dice, no papá, las toallas no se cuelgan en las sillas, las toallas se cuelgan en el tendero. Bueno, pero ¿por qué no la puedo colgar en una silla en este momento? Si qué sé yo, no sé qué. No, las toallas se cuelgan en el tendero porque así las cuelga la mamá. Punto. Y aunque parezcan pavadas, digo, nosotros hay muchos modos inclusive de cómo pensamos o de cómo actuamos que simplemente son el producto de modelos de identificación temprano que hemos tenido que nunca se nos ocurrió tal vez ponerlos en duda o ponerlos en tensión. Y de repente hay muchas cosas que hacemos o que repetimos y que las repetimos sin que nunca las hayamos puesto tal vez en nada del orden de una crítica. Crítica en el buen sentido de la palabra. Crítica significa poner en crisis.
pensamiento más crítico, un pensamiento que ya se caracteriza justamente por ser un post-formal, un pensamiento es más crítico cuando justamente empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿O por qué tendría que ser así? Cuando empieza como a desnaturalizar algo que parece que de suyo tiene que ser así. Y bueno, me parece que voy a ir cerrando este video justamente con este cuentito, que es una anécdota familiar, así, es un cuentito que narro como una anécdota familiar de de una madre que le cuenta a su hija, bueno, la hija que pregunta, bueno, ¿cómo es que hay que cocinar qué sé yo, la colita de cuadril? Bueno, una colita de cuadril se cocina, es muy sencillo. Pones la colita de cuadril, le pones el aceite, le pones el tomillo, le cortas la punta y la mandas al horno. Entonces la hija pregunta, pero ¿para qué le cortas la punta? Esto se hace así. Y si no me crees, vamos a preguntarle a tu abuela. Entonces van a la casa de la abuela y decir, bueno, explícale a tu nieto, ¿cómo es que se produce, cómo es que se hace una colita de cuadril? Bueno, la colita de cuadril, se le la carne, el aceite, el tomillo, se le corta la puntita y se le mete al horno. ¿Pero y para qué se le corta la puntita? Es que así nos enseñó la bisabuela. Vamos a preguntarle a la bisabuela. Entonces cuando llegan a la viejita, bueno, cómo se hace la colita de cuadril? Bueno, se pone la carne, se le pone el tomillo, o sea, se le corta esta puntita y la ponemos en el horno. Pero ya, y bisabuela dice, ¿para qué se le corta? Y porque mi horno si no, no entra, miren. Entonces, lo que tal vez tuvo sentido en un momento y en un contexto y en un lugar, a veces se transmite intergeneracionalmente, acríticamente o dogmáticamente, o ni siquiera dogmáticamente, pero tradicionalmente, y lo que tuvo sentido en un momento ya perdió completamente el sentido, ya lo perdió. Y sin embargo puede ser que hasta que no surja un modo de pensamiento de algunas cosas que lo puedan desnaturalizar al por qué se hace lo que se hace, quizás se seguiría repitiendo. Porque los seres humanos hay muchas cosas que tal vez las hacemos por tradición. Y repetimos y repetimos y repetimos algunas cosas. Y puede ser que algunas de esas cosas que estamos repitiendo ya no tengan ningún sentido. Bueno, vamos a llegar nosotros hasta este punto. Es decir, hasta el punto en donde hemos ido viendo, voy a volver acá a este modelo. Hemos llegado hasta este punto de nuestro modelo, es decir, esta autora propone que nosotros solamente vamos a poder llegar a cierto desarrollo más ligado a la sabiduría si primero somos capaces de desarrollar modos intelectuales, modos de pensamiento que en un primer punto logren esto que se denomina relativismo. Es decir, no caer en dogmas, no caer en miradas absolutistas de las cosas, poder cuestionarnos los adoctrinamientos que nosotros hemos recibido inevitablemente como modos educativos a lo largo de la vida y poder ir desarrollando modos entonces de pensamientos que puedan empezar a relativizar algunas cosas, que las puedan poner en tensión. Cosa que no es sencillo porque ya vamos a ver que esto tiene que ver con aspectos que también van a mover nuestra personalidad. ¿Sí? Es decir, si nosotros estamos muy convencidos de que las cosas son así o así, nos cuesta relativizar algunas cuestiones que ya las consideramos como verdades absolutas. ¿Sí? Pero esta autora básicamente lo que va a decir es, si no se dan ciertas posibilidades de desarrollar este modo de pensar un poco más relativamente las cosas, sería muy difícil que nosotros podamos enfrentar los dilemas más complejos que la vida adulta te va a ir plantando, ¿sí? El modo más absolutista es un modo que entiende las cosas muchas veces en términos dicotómicos, ¿sí? ¿Me quiere o no me quiere? Como la Margarita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Qué complejo sería si mi modo de pensar es así de dicotómico, llegar después a comprender lo que es un vínculo humano, en donde lo que caracteriza, por ejemplo, a los vínculos amorosos, es que en general en los vínculos amorosos hay ambigüedades.
¿Cómo explicarle a alguien, por ejemplo, que en un vínculo hay ambigüedades del tipo amor y odio? Entonces, justamente a las personas que más queremos son también las personas que también más nos sacan de quicio. Son las personas que a veces querríamos matar, que querríamos acogotar. Entonces, o que nos hacen sufrir. Entonces, ¿cómo entender que no es tan dicotómico? Te quiero o no te quiero, me quiere o no me quiere, sino que en un vínculo probablemente haya emociones y sentimientos contradictorios. Sí, te quiero y tengo ganas de matar por momentos, y te quiero y te odio a la vez, y hay momentos que predomina tal vínculo, tal sentimiento, y momentos en que tal vez predomine otro, pero es muy complejo llegar a una comprensión profunda de algunas cosas si uno el pensamiento que tiene es un pensamiento que no logra relativizar esos elementos que entran en juego. Bueno, estimada gente, vamos, hasta acá llegó porque yo me entusiasmo charlando. Se ha hecho bien largo esta parte del video. Como siempre, al momento de despedirse en estas clases, uno cruza los dedos y desea que ojalá que estén muy bien, que estén llevando de la mejor manera posible la cuarentena, que vaya que si necesitamos de sabiduría para estos momentos, para no desesperar, para encontrar los modos más prudentes de ir actuando, de ir siendo cuidadoso y al mismo tiempo encontrar modos creativos para hacer uso de nuestros tiempos en estos momentos en que las rutinas se han cambiado y se han trastocado tanto, o en estos momentos en donde de repente empezamos a descubrir qué contradictorio entre lo que podemos hacer y lo que desearíamos. Entonces poder manejar también esas contradicciones, integrar esas contradicciones. Así que bueno, mi deseo es que todos ustedes anden lo mejor posible en este contexto. Les envío mis saludos, mis abrazos y bueno, y a mantener siempre viva la esperanza de que esto va a pasar, de que todo pasa en la vida. Pero bueno, en este momento va a poner todas las energías hasta que esto efectivamente pase y que sean posibles los reencuentros y que sean posibles las aulas y que sean posibles de nuevo las celebraciones de la vida más en comunidad. Y bueno, seguir con este desafío de que el distanciamiento sea físico, pero que no sea social. A todas ustedes, un enorme beso, un enorme abrazo y estamos siempre en contacto por estos medios virtuales. A seguirse cuidando. Saludos. Acá es donde tengo que estirar así hasta encontrar cómo apagar esto. Saludos.